política pública de discapacidad. El día de hoy nos acompañan Alter Gómez, el director del equipo de discapacidad, Irma Ríos, la consejera del sector de las personas con discapacidad de la Comuna 4, y Yuritza Aragón, una persona con discapacidad auditiva y su intérprete detrás de cámaras. Sean todos bienvenidos a La Pupila. Alter, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, y vos, muchas gracias por la invitación. Es con todo el gusto. Bueno, Alter, nos gustaría iniciar para que nos contaras un poco de qué trata esta política pública. Bueno, una política pública tiene tres dimensiones, digamos. Uno, una política pública es un documento en donde se especifica las cosas que se buscan en discapacidad en un mediano y largo plazo. También uno podría encontrar en el territorio que entienden la política pública como el plan de esa política pública, y en el caso nuestro de Medellín es ese acuerdo municipal que es de 2019, de diciembre. También se entendería que ese acuerdo tiene un plan de acción a 8 años. Eso también hace parte de la política pública. Pero a mí me gusta mucho que la gente entienda la política pública no solamente como estos dos documentos, sino como lo que tuvo que suceder para que esos dos documentos existieran. Y política pública es una oportunidad, es un escenario, es un espacio donde las personas con discapacidad se reúnen con las entidades de la administración municipal y con otras entidades de la ciudad para construir lo que queremos que pase en discapacidad en Medellín en los próximos 8 o 10 años. Eso es la política pública. En esencia, es la participación, es el diálogo de saberes entre los diferentes públicos. Esa es la política pública que después se formaliza en estos documentos que les acabo de mencionar. Ok, bastante importante esta información. Bueno, cuéntanos un poco actualmente cómo está funcionando esta política pública en Medellín. La política pública, en términos de ese acuerdo municipal y de ese plan de acción, configura lo que uno podría llamar un sistema de la política, un sistema de participación. Y hay unos actores que, digamos, se articulan o dinamizan esa política pública. Hay unos actores formales o unos actores, digamos, que no están formalizados en el acuerdo municipal. ¿Quiénes son los formales? Hay un comité municipal de discapacidad del cual hace parte la administración municipal y los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad que fueron elegidos popularmente. También, ya a nivel comunal, en cada una de las 21 comunas, las 16 comunas y los 5 corregimientos, hay un comité comunal o corregimental de inclusión, también conformado por personas con discapacidad, sus familiares y cuidadores. Y alrededor de eso, la política tiene unas brechas que hay que cerrar, brechas en salud, brechas en educación, en diferentes aspectos. En el marco de cerrar esas brechas existen unas mesas de articulación para la política pública, donde los diferentes actores, no solamente estos que les acabo de mencionar, el comité municipal o los comités comunales y corregimentales de inclusión, sino diferentes actores, la academia, el empresariado, la comunidad y obviamente las organizaciones del Estado, se sientan a hablar de ese cierre de brechas en esos aspectos: accesibilidad, salud, educación, y así hasta 7 mesas con las que contamos. Así está funcionando. Ok, qué importante que tocas el tema de los actores que intervienen dentro de esta política pública, ya que nos damos cuenta quiénes son los que verdaderamente participan. También quiero que nos cuentes un poco el avance que ha tenido esta política pública a lo largo del 2021. En el 2021, siendo el primer año desde que se formaliza ese plan de acción, o sea, sería en el 2020 y 2021 son los 2 primeros años, los avances que hemos tenido es en el marco de 2 cosas supremamente importantes que nos pide esa política pública. Y esa política pública nos pide 2 cosas muy importantes. Uno, un sistema municipal de discapacidad. Yo lo llamaría un ecosistema municipal de discapacidad, donde las personas con discapacidad y las organizaciones actuemos como sistema, que una cosa que le sucede al uno le afecta o le puede afectar al otro. Pero lo más importante es que, como todo sistema, nos vayamos por un único propósito.
Ese es un reto que tenemos y ya hemos avanzado, ya llevamos una primera etapa de cómo articular ese sistema, cómo se van a relacionar esos actores de los que hemos estado hablando. Ese es el sistema. Y lo otro en lo que hemos avanzado es que ese sistema necesita, digamos, como una energía vital que haga que interactúen los diferentes actores, o si no, no sería sistema. Y esa, digamos, como a nosotros nos corre sangre por las venas, lo que nos da vida en el marco del sistema es la información. Entonces, la política pública también nos pide un sistema de información en discapacidad. Es lo que hace que esos actores interactúen con comunicación formal y cuáles son los recursos que se va a generar desde cada comité o desde cada mesa o desde cada actor. Y en ese sistema de información también hemos ido avanzando de cómo se va a ir estructurando. Obviamente, tanto el sistema de discapacidad como el sistema de información son metas a los 8 años de la política. ¿Okay? Empezamos en 2020, son metas, entonces vamos a ir avanzando cada año, pero que al final esperamos, de esos 8 años, esperamos esté completo tanto el sistema como el sistema de información. Perfecto. Ahora nos gustaría que nos contaras prácticamente la base de esta política pública y es quiénes son los beneficiarios. Los beneficiarios de la política pública, uno pensaría, ay, de la política pública de discapacidad los beneficiarios somos todos, o que son las personas con discapacidad. ¿Ustedes qué dicen? A la final somos todos. No solamente las personas con discapacidad, así la política pública sea para la inclusión de las personas con discapacidad. No, las personas sin discapacidad, las organizaciones que trabajan por la discapacidad, pero también las organizaciones que trabajan en otros sectores y por otras poblaciones, también se relacionan con la política pública de discapacidad, para la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, a la final el beneficio, ¿quiénes se benefician? Se benefician las personas con discapacidad, sus familias, pero también todos los ciudadanos. Y yo quiero contarles por qué. Porque cuando uno adquiere discapacidad o cuando uno tiene una deficiencia por alguna de las razones, uno puede tener discapacidad por enfermedad general, no lo podemos manejar. De nacimiento o por genética, no lo podemos manejar, o por accidente. Esos son los 3 principales factores por los que se genera discapacidad y son cosas que no podemos manejar. ¿Eso qué quiere decir? Que a cualquiera en cualquier momento de la vida le puede adquirir discapacidad, pero la discapacidad está muy relacionada con las barreras. Entre menos barreras yo tenga, tendré menos discapacidad. ¿Okay? Entonces yo podré tener una condición por enfermedad general, por nacimiento o por accidente, podré tener una condición en mi cuerpo, algo que no funciona como debería. Pero eso no quiere decir que yo no quiera vivir en Medellín y que quiera hacer mi plan de vida. Entonces eso es lo que buscamos. A la final, si a un familiar mío en algún momento adquiere una deficiencia por cualquiera de esas 3 razones, qué bueno que siga viviendo en Medellín, que quiera vivir en Medellín y que Medellín esté lo suficientemente adecuada, sin barreras, para que ellos puedan seguir haciendo su plan de vida. Muy bien. Bueno, ahora cuéntanos qué se espera con la implementación de esta política pública a nivel de Medellín, de la ciudad. Lo que esperamos con la implementación de esta política pública es que Medellín sea una ciudad más amigable. Cuando uno habla de Medellín futuro, está hablando de una Medellín donde quepamos todos, donde quepamos todas, y que si uno adquiere discapacidad, porque no es solamente de un grupito de personas, no es hablar que las personas con discapacidad allá y los que no tienen discapacidad en el otro extremo, no, lo que necesitamos es que la ciudad tenga las menos barreras posibles para que en ese futuro que nos soñamos de Medellín todos podamos seguir participando y cada vez con mejor calidad. Entonces, a lo que le apuntamos es que haya menos barreras, y a la medida en que haya menos barreras para las personas con discapacidad para hacer su plan de vida, tener familia si hace parte de su plan de vida, ser empresario si hace parte de su plan de vida, estar en la academia si hace parte de su plan de vida, estar en el deporte si hace parte de su plan de vida, que lo puedan hacer y entre ese sueño, ese logro, no haya tantas barreras. Entonces a eso es lo que le apostamos con una política pública y esa es la convicción
y determinación con la que estamos en Medellín Futuro para hacerla cumplir y aportar para que todas las personas con discapacidad podamos hacer nuestro plan de vida. Muchísimas gracias, Alter, por esta información tan valiosa. Esperamos que tengas un buen día y muchas gracias por acompañarnos en este espacio el día de hoy. Muchas gracias a ustedes y un abrazo para todos. Ok, bueno, continuamos con Irma Ríos, la consejera del sector con discapacidad de la Comuna 4. Irma, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, Liana. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien. Irma, para iniciar, cuéntanos un poco cómo está funcionando esta política pública en la Comuna 4. A ver, la política pública hablaba, Alter, de que son condiciones, ¿cierto? Quizás son condiciones mentales que uno se hace mismo las barreras, como hay barreras arquitectónicas, por más de que en la política pública hayan senderos peatonales, señalizaciones en las vías, pero aún nos falta mucho para poder ser incluyentes en todo, porque debemos de pensar en el transporte. El transporte es supremamente difícil acá para las personas con discapacidad, tanto en los semáforos, en un bus, al pasar la calle, los senderos peatonales. Infraestructura ha hecho muy buen trabajo desde presupuesto participativo para los senderos peatonales. ¿Qué pasa con los senderos peatonales? De que por más que se haga con todas las señalizaciones y en regla, pero llegan a montar el kiosco, las ventas callejeras, todo, entonces ahí es donde siguen las barreras arquitectónicas. Muchísimas gracias. Bueno, Irma, tenemos conocimiento de que tú haces parte del Consejo de la Comuna 4 y trabajas con el presupuesto participativo. Nos gustaría saber un poco cuál es la diferencia entre esta política pública de discapacidad y los beneficios del presupuesto participativo. A ver, la diferencia es de que la política pública es para las 21 comunas. El presupuesto participativo es comunal, es de la comuna. Y ahí tenemos que jugar con los proyectos que sean viables para las personas con discapacidad. Entonces, cuando son viables, debemos de llevar un muy buen proyecto que beneficie en realidad a las personas con discapacidad, su familia y sus cuidadores. Muy bien. Irma, queremos saber si ustedes como Consejo Comunal tienen planeado alguna estrategia de socialización de esta política pública para que las personas en situación de discapacidad puedan entender de qué se trata, a qué tienen acceso y obviamente una socialización con todas las garantías, ya que tenemos personas que necesitan del braille o necesitan de un intérprete. Cuéntanos un poco qué han pensado. A ver, nosotros hoy, Irma, desde presupuesto participativo, reitero mucho de que cualquier volante, cualquier publicidad que llegue a mi Comuna 4, venga y esté en braille, esté en lengua de señas, porque no solo nosotros, los que podemos leer, podemos, entre comillas, y mal llamados, nosotros las personas normales. Nadie es normal, nosotros todas las personas somos personas regulares que a diario nos tenemos que capacitar más y más para poder ser incluyentes. En braille nunca llega digamos, ni siquiera los proyectos, de decir, son incluyentes y ya va a ir este tema en braille o en lengua de señas. No se hace. Desde eso, y somos muy reiterativos, desde el Consejo Comunal, en sacar esto para que seamos incluyentes y la política pública pueda trabajarse mucho mejor. Muchísimas gracias, Irma. Qué valiosa esa información ella como consejera de la Comuna 4 y también como habitante. Muchas gracias, Irma. Esperamos tengas un buen día. A la orden. Continuamos con nuestra última invitada, Yuritza Aragón, una persona con discapacidad auditiva que nos acompaña con su intérprete detrás de cámaras. Yuritza, bienvenida. Queremos que nos cuentes cómo te has beneficiado
del presupuesto participativo y también de la política pública. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Yuritza Elena Miseña. Es una persona que tiene discapacidad. ¿Ok? Les cuento qué pasó. El virus. Todas las personas que están en silla de ruedas, que tienen discapacidad, personas invidentes, todo ese tipo de personas necesitan apoyo de la alcaldía, que les presten atención. Necesitan de la alcaldía atención, que sean importantes para ellos. Que porque el gobierno solamente les tiene que dar 120.000 pesos cada 2 meses, que cambien, que eso lo pueden hacer cada mes. En estos momentos, el virus no tiene que ser una excusa para que se olviden de ellos. Que por favor, la alcaldía, mucha atención con ellos. Que algunas personas pueden ganar más dinero que otras, y porque ellos, solo porque son personas con discapacidad o son sordos, tienen que estar por debajo de los demás. No, todas las personas son iguales, porque tienen que estar en la casa. Ellos quieren trabajo, ellos quieren estar bien, que el virus no es una excusa. También, problemas, la propuesta de presupuesto de inclusión social. Muchos sordos tienen una discapacidad diferente, pero por favor, atención, apoyo al trabajo, a todas las familias, a los cuidadores. Algunas empresas no les prestan atención porque ellos son sordos. Ellos empiezan un proceso y les dicen, no, son personas sordas, entonces de inmediato les dicen que no y los dejan abajo. Siempre los van disminuyendo, son negativos, no puede ser. Y ellos son personas que tienen una gran capacidad, así tengan una deficiencia o les haga falta una parte de nuestro cuerpo. No por eso los pueden menospreciar, que ellos por eso les da rabia, porque siempre solamente los oyentes son los que pueden, nada más. Y que el virus no es una excusa, que por favor la alcaldía, que todos nosotros valemos la pena, que seamos importantes para ustedes, por favor, no lo olviden. Todo ese tipo de personas. Y que primero la familia. Importante los sordos y que los oyentes esperen un momentico, que todas las personas con discapacidad son importantes y que necesitan apoyo. Muchas gracias. Qué importante los que nos cuenta Yuritza. Bueno, queremos saber si con esta política pública de discapacidad ha sentido que ha disminuido todas estas problemáticas que tienen ustedes como comunidad en situación de discapacidad con la inclusión social. En este momento, hoy aquí y ahora, en Medellín, todos tienen mucha rabia y que son negativos porque el trabajo es muy importante. Y les dicen a ellos, ayuden, y la alcaldía no les presta atención. Entonces, por eso ellos están buscando mucha fuerza. Atiéndanme, van, buscan en la alcaldía, buscan y no encuentran esa ayuda. Por favor, necesitamos esa ayuda, dejen ese negativismo. Nosotros somos personas con discapacidad, pero somos personas capaces de trabajar, de estudiar. Nosotros hacemos las cosas muy, súper bien. Que siempre el virus, sí, sabemos que en estos momentos está el virus, pero necesitamos ayuda. Eso es lo que yo les digo, por favor, ayuda. Y que es importante que todas las personas tengan esa ayuda del gobierno, que no sea solamente una, sino que sean todos. Sabemos que en la Comuna 4 hay más o menos un promedio de 4.000, 6.000 personas con discapacidad, pero necesitamos que al menos traten, que la mayoría tengan esa situación, porque si no les quieren dar un trabajo, entonces es muy complicado para ellos sostenerse a sí mismos y sostener a sus familias. Muchísimas gracias por todo.
Muchísimas gracias a ti, Yuritza, a su intérprete detrás de cámaras que nos está acompañando ahí constantemente. También le agradecemos a Irma Ríos por acompañarnos hoy y a Alter Gómez también por esta información tan importante que nos brindaron. Esperamos que toda la Comuna 4 se informe y esté atenta a todos los beneficios que tienen por los proyectos que saca la Alcaldía de Medellín. Recuerden que mi nombre es Liana Céspedes, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @lapupila en Facebook, Twitter e Instagram, como La Pupila TV en el canal de YouTube y en nuestra página web como www.lapupila.co. Hasta pronto.